Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. Erika Rosenberg es una periodista y escritora que conozco personalmente desde el año 1997. En ese momento había escrito hacía poco tiempo la biografía de Emily Schlinder, la esposa de Oscar, alemanes que salvaron a miles de personas del holocausto nazi. Sigue concurriendo asiduamente a Alemania, todos los años lo hace, pasa muchos meses de cada año en ese país europeo y en esta última oportunidad estuvo presente también en Kiev, en Ucrania, haciendo una cobertura periodística de la guerra con Rusia. Sobre ese tema y sobre otras cuestiones vinculadas con la actualidad, dialogábamos de esta manera con Erika Rosenberg. Erika Rosenberg, ¿qué actividades ha desarrollado en este año 2022, el anterior más precisamente? Ante todo, muy buenas tardes. Para mí es un gran honor nuevamente estar con ustedes. Después de tantos años, estas entrevistas se han hecho una forma de ritualismo, ¿no es cierto?, que pertenecen a mi estadía aquí en Necochea y también a nuestro conocimiento de tantos años. Las actividades del año 2022 fueron incalculables, no todas muy agradables, muchas fueron realmente bastante contradictorias. Y yo creo que, como dijo Almafuerte, no está muerto quien pelea. ¿Y por qué digo contradictorias? Porque este mundo, de alguna manera, ha cambiado su eje y se ha convertido en, yo diría que a veces si me preguntan cómo graficarlo, es como si nos hayan metido a todos dentro de una gran batidora y nos estarían mezclando continuamente y no encontramos nuestro punto medio, ¿no? Esa es la sensación mía. Y no es solamente algo local, algo de Argentina o algo de Necochea o de Buenos Aires, sino es algo global. Estuvimos, como de costumbre, por mi labor y por mi trabajo en Alemania casi todo el año. Y digo casi todo el año porque fue a partir de marzo a julio y de fin de agosto a diciembre. Y del 14 de junio al 21 de junio había firmado yo un contrato ya el otro año con una televisión, con un team de la televisión alemana, el Bayerischer Rundfunk. Eso es un complejo muy grande que también trabaja junto con Arte y con ARD en Baviera, pero es a nivel nacional, con un team para poder hacer un viaje documental a Kiev, a Ucrania. Realmente lo pensé varias veces porque yo sabía que no iba a ser fácil. Yo sabía que iba a tener que comprometerme a escribir cosas que no me iban a gustar y que definitivamente me iban a recordar un poco mi propio pasado, mi propia vida. Tal vez la historia de mis padres, una historia de guerra, tal vez la historia de Malvinas aquí mismo, tal vez la historia de la dictadura militar. O sea, todas situaciones muy conflictivas que he pasado yo misma en la vida. Pero aún así, Hugo, firmé el contrato y ahí nos dirigimos. Mi marido me quiso acompañar porque dijo que solo no se iba a quedar en Múnich y nos vinieron a buscar, fuimos al aeropuerto, tomamos un avión a Varsovia y en Varsovia con 3 vans fuimos al límite con Ucrania y pasamos directamente al corredor humanitario. Y ahí fuimos parando en diferentes pequeñas poblaciones, muy prácticamente donde se habían perpetrado todo tipo de hechos horrorosos. Lo que vemos aquí en la televisión no tiene nada que ver con aquellas realidades que yo he visto. Tengo fotos, he sacado fotos con el celular, he filmado y hemos hablado
con muchas de las personas que ahí aún seguían con vida, pero interesante, no solamente ucranianos, o sea, llevábamos 2 traductores, no solamente ucranianos, había muchos rusos también, rusos que vivían hace años en la región y que hablaban de la tendencia ocupacionista de Putin. Y uno contó una historia muy interesante que me llegó al corazón y que hasta el día de hoy me produce piel de gallina, por así decirlo, porque bueno, en la noche llegó un pelotón ruso y atacaron el pobladío, y en medio de él salió, lo llevaron con las manos altas y reconoció a su primo, que era su agresor. Eso de la guerra, de juntar fuerzas para pelear hermanos con hermanos, primos con primos, gente con gente, humanos con humanos, realmente ya amargó absolutamente todo el resto del viaje. De esa manera nos fuimos acercando cada vez más a Kiev. En Kiev hablamos con un grupo de militares ucranianos que nos dijeron que ellos pensaban seguir luchando hasta el último aliento. O sea que reconocí en el pueblo ucraniano un pueblo fuerte, un pueblo de arrojo, que si bien yo personalmente no conocía, yo conocía la historia justamente en reverso, la historia del líder que ellos tenían, nazi, Bandera, y que era un asesino espantosísimo, y tenía una idea completamente equívoca, porque el ser humano tiene un montón de complejos y un montón de no sé, de subterfugios que dice, bueno, sí, yo sé, a este pueblo no lo paso, lo odio porque tiene que ver con el holocausto, con la matanza, con esto, pero bueno, yo me enfrenté a personas que no tenían nada que ver y no tenían que cargar culpas con todo eso. Los militares eran personas, por así decirlo, improvisadas, hoscas. Y en realidad yo les había preguntado, o sea, por medio del intérprete, si ellos tenían alguna formación militar. Y me dijeron que no, que habían sido civiles toda su vida y que en este momento tenían que defender el terruño. Y ese hálito nacionalista me dio a mí como una especie de bocanada de aire para pensar en tantas cosas que suceden a veces en este país. ¿Dónde está realmente el verdadero nacionalismo, el verdadero patriotismo, no involucrando politiquerías, ¿no? Continuamos y vimos a babushkas, a personas que trataban de huir, y lo que también me llamó mucho la atención fue como cada uno llevaba, si Analía, su animal. Cuando se retiraba de la ciudad. Sí, no tenían nada, un canastito tal vez, 3 cosas, pero llevaban a su animal y lo pasaban por alambrados, trataban de subirse a un tren destruido. Llegamos así, con este tipo de situaciones, a Kiev. El team siguió filmando y se siguieron haciendo reportajes y después hay que editar todo eso, todavía no hemos terminado, pero bueno, llegamos a Kiev y nos alojaron en un hotel para la prensa. El hotel era un hotel de 5 estrellas, el Hotel Kiev, justamente, muy interesante, que a las 22 horas se cerraba herméticamente y se apagaban todas las luces porque no querían que los ataques aéreos llegaran a ese tipo de objetivos. Cada noche en ese hotel recibíamos un lunch packet, que era una especie de ración de comida, porque no había 5 estrellas ni nada, el hotel había sido en otrora 5, claro. Y recibíamos un pequeño paquete armado con comida, con lo que había, que generalmente nosotros, los del team,
de la BR, Bayerischer Rundfunk, lo dejábamos para los lugares donde íbamos a visitar a refugiados que estaban como una especie de túneles subterráneos, porque habían bombardeado y habían destruido muchas de las poblaciones. Y repartíamos la comida en ese lugar, porque los alimentos faltan y aún faltan cada vez más. Llegamos a varias zonas en donde estaban también los rusos y muchos de ellos decían, sin atacarnos, que no tenían sentido esta guerra, que solamente eran obligados a ser parte de ella y que no querían seguir luchando. Bueno, el 20 de junio volvimos a lo que era prácticamente, estábamos volviendo de Kiev para el corredor humanitario y fue la visita de Macron y de Olaf Scholz, del canciller alemán. Bueno, en ese momento también de lejos pude ver a Zelensky y me pregunta de Zelensky, no hablé con él, no sé, me parece también un hombre que está en un gran desacierto haber pretendido presentarle armas a un Putin, porque no tiene con qué. Sin embargo, se ha prolongado mucho más de lo que muchos pensábamos que iba a ocurrir con esta guerra. Sí, ya es un año prácticamente y ya ha muerto mucha gente, otros han emigrado. El país que más aceptó a ucranianos ha sido Alemania. Están bien tratados, pero yo creo que la gente que pierde en su patria absolutamente todo, por más que lo traten bien y le den dinero, le den comida, le den celulares y zapatillas de marca, no lo pueden apreciar porque no tiene ningún valor. Y tras el regreso a Alemania, se comenzó a trabajar en este material que habían producido allí en Ucrania. Sí, una parte se presentó y otra parte está todavía en edición, porque realmente fue muchísimo lo que hicieron ellos. Yo solamente me dediqué a escribir de alguna manera lo que ellos pedían era que yo como historiadora hiciera una comparación bélica de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de lo que es esta guerra. Poco puedo hacer yo en ese caso, ¿no? Y aún sigo escribiendo en eso y nos falta todavía creo que un par de meses para terminar con todo el material. ¿A la Argentina cuándo regresó? Llegamos el 6 de diciembre. ¿Y qué le dejó esta cobertura de una guerra del mundo de hoy? La cobertura que me dejó es que lamentablemente la guerra es la guerra y que lamentablemente no se diferencia mucho a la guerra de trincheras, que fue la Primera Guerra Mundial, sobre todo esta, donde las peleas a veces son de cuerpo a cuerpo, y que yo espero, Dios mediante, no llegue a mayores con un ataque nuclear, cosa que no creo, porque Putin es una persona que ya desde hace muchos años siempre fue tildado de muy inteligente cuando trabajaba en la Stasi, en lo que era la ex Alemania Oriental. Es un hombre muy inteligente y no creo que él mismo quiera terminar masacrándose. A su pueblo no le interesa, pero masacrándose él mismo, porque una guerra nuclear terminaría con las 3/4 partes de este mundo. Entonces él la va a seguir porque sigue avanzando y porque yo creo que hay otras entidades nacionales que están interesadas, por ejemplo China, en que esta guerra continúe, porque de esa manera manejan la economía del mundo. Qué casualidad que también salieron pandemias, nuevas enfermedades y en realidad es como que yo tengo la sensación que no sé de dónde viene, es como una especie de Big Brother, de el libro que hizo Orwell, 1984. Alguien manda de arriba, se escucha la voz y no se sabe quién es, en un mundo devastado.
En el mundo en general poco está en jaque la democracia como sistema, y en ese sentido quienes amenazan son algunos grupos de ultraderecha o de extrema derecha en diversos países del mundo, en algunos casos con un sentido de izquierda, en otros casos de derecha, pero sí totalitarismos. ¿Ve que hay algún peligro en tal sentido de que eso siga avanzando? Lamentablemente sí. O sea, sobre todo en Europa, la extrema derecha está aumentando a pasos agigantados. Y el tema, bien fundamentado, mal fundamentado, yo no creo que sea bien fundamentado. El tema en Alemania surge puro y exclusivamente por la gran afluencia de refugiados. Los refugiados que vienen de todo el mundo, no todos son por motivos políticos y religiosos, sino por motivos económicos. Y entonces llegan y no trabajan, no se integran ni con el idioma, no se integran con nada, y lo único que hacen es recibir dinero, y entonces ese dinero sale de la gente que paga sus impuestos, y entonces eso genera en la gente un resquemor muy grande, y entonces se levantan, y hay un partido de extrema derecha que sale justamente a la cabeza, y entonces es como que se va infiltrando, sobre todo en los jóvenes. Sobre todo su tendencia son los jóvenes, y promete obviamente cosas y un patriotismo mentido. Bueno, lamentable, lo conocemos a eso. Y a veces veo que aquí la situación en ciertos aspectos no es tan diferente. Sin llegar a extremos. No. Argentina no es un país de extremos. En ese aspecto es un país virtuoso. No es de extremos. ¿Y en qué aspecto ve que puede haber un surgimiento de populismo, ya sea de un signo ideológico o de otro? Y el populismo es, por ejemplo, la afluencia de la gente cuando se pone en contra de tener que pagar con sus impuestos la mantención de todas estas personas. Entonces salen a las calles, marchan, y son imparables y cometen tropelías. Entonces, eso en cierta forma sí, y hay organizaciones, en Francia están los chalecos amarillos, y en Inglaterra están los hooligans, y entonces vamos teniendo en Bélgica y en Dinamarca grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, que en definitiva es lo mismo. En su actividad como escritora, ¿de qué manera la está desarrollando, más allá de la docencia que también ejerce en escuelas de Europa? Sigo escribiendo. En este momento empecé, prácticamente está en los albores, un nuevo título que tiene que ver con la vida post-pandemia y el desarrollo de los exennials. Porque yo veo que hay un desarrollo completamente diferente en las personalidades, sobre todo de los jóvenes. ¿A partir de la pandemia? A partir de la pandemia, pero a nivel mundial. ¿Cuáles son esos cambios, esas modificaciones en las conductas? Sobre todo son modificaciones y cambios sociales, y yo creo que también a favor, hablaría yo de ellos, es el proceso de pensamiento, y el procesamiento de ciertas cosas, porque muchos de los adultos, mayores o adultos, siempre hablan a veces en forma con desdeño y menosprecian a la gente joven, cuando no se dan cuenta que toda la potencia y toda la esperanza está justamente en ellos, pero hay que formarlos. En ese sentido, pueden tener influencia los medios que han surgido últimamente, tecnológicos quiero decir. Claro, los medios son muy importantes, y yo creo que los medios ayudan a que estos chicos se desarrollen de otra manera. Por ahí, en todas las épocas de la historia siempre han habido faltantes en la cultura de la sociedad.
Entonces, por ejemplo, había generaciones que hablaban mejor que otras, que se expresaban mejor que otras, y había otras que escribían mejor que otras, y había otras que pensaban mejor que otras, y había otras que obedecían mejor que otras. En este momento yo creo que si bien muchos no se saben expresar con propiedad como nosotros, que tenemos otro tipo, hablamos hace un rato de vocabulario, pero tienen otro proceso de pensamiento, por ahí, aunque no parecería, más maduro que lo que tendríamos nosotros en aquella época de los 18 años. Ya hace unos cuantos años que cada verano la tiene Necochea como huésped, de hecho tiene una vivienda aquí en la zona de la Villa Balnearia. ¿Cómo ha encontrado a la ciudad en este 2023? Bueno, mire, usted me está haciendo una pregunta que tiene que ver mucho con los sentimientos. No es que yo quiero decir para quedar bien con la ciudad, pero cuando uno está enamorado nunca ve los defectos del enamoramiento. Y a mí me encanta Necochea, y yo la encuentro bellísima, y la encuentro parte de mi ser. Y yo creo que entre todos debemos construir con nuestro amor esta ciudad que se llama Necochea y que tiene tantas bellezas. En materia de escritura, ¿tiene alguna obra pendiente, algo por hacer, algún proyecto en vista? Sí, tengo algunos proyectos, sobre todo ahora con la Facultad de Derecho de Buenos Aires, con la UBA, algo muy cortito, trabajando con el Observatorio de la Lucha contra el Antisemitismo. Es una cátedra que surgió hace 2 años, y tengo un proyecto con el profesor Travieso, y después tengo que dar charlas, y continúo trabajando en Alemania, y sigo así, humildemente, poco a poco como puedo, y como diría el paisano, a los ponchazos. Pero que siga disfrutando de estos días que le quedan aquí en la ciudad de Necochea. Otorgarme este espacio, pero realmente tan preciado. Tras haber escuchado a Erika Rosenberg, hacemos la primera pausa en El Ciudadano. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Manteniendo siempre los principios en que se sustenta la institución del notariado, con la finalidad de afianzar los valores jurídicos de seguridad y certeza que para su pacífica convivencia requiere la comunidad. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora.
Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. El diputado nacional Javier Milei pretende ser presidente de la Argentina y para eso está trabajando políticamente, teniendo referentes en diversos lugares del país, entre ellos Necochea. En el distrito necochense son referentes Mariano Valiante y Pablo Nosek. Con ellos dialogamos y nos explicaron por qué apoyan a este controvertido dirigente que representa a los llamados libertarios. Pablo Nosek, ¿de qué manera vienen trabajando junto a Javier Milei políticamente? La verdad que muy entusiasmados, nos encanta la idea, estamos compenetrados en esto de poder conformar las mesas en Necochea, Quequén y el distrito. Estamos pensando en hacer una muy buena elección, así que tenemos muy buena repercusión en la gente, están entusiasmados. La verdad que Javier Milei capitaliza a todos aquellos que están desconformes con toda la política tradicional y bueno, nosotros queremos poder capitalizarlo acá en Necochea de la misma manera, porque nosotros, no sé si te acordás, Hugo, desde el 2017 que venimos planteando que necesitamos una nueva política, una política de vecinos, una política de comerciantes, de empresarios, gente que no estuvo nunca involucrada en política, que pueda ahora involucrarse en este espacio, que la verdad tiene las puertas abiertas para traer sus ideas y empezar a hablar de verdad en poder cambiar este distrito y la provincia y Dios quiera la nación. Pablo, para recordarle al televidente de dónde provenís políticamente, cuáles son tus antecedentes en la actividad. Nosotros tenemos un espacio que se llama Valores para mi País, es un partido vecinalista que se conforma desde el 2017 y venimos pregonando estas mismas ideas que hoy Javier las está encarnando, ¿no? A nivel nacional con una muy buena performance, con más de un 20% de posibilidad de voto, así que justo nos coincide que con Mariano nos convoca para poder trabajar y la verdad que el espacio nos da la posibilidad de llevar todas nuestras ideas desde el 2017 que tenemos como partido vecinalistas y que tristemente todavía siguen siendo falencia en Necochea, en el distrito. Por eso nosotros vamos a aportarle toda una mirada vecinal y una mirada de construcción colectiva, real, para que podamos poder cambiar el distrito en cosas importantes, ¿no? Bien, ¿cómo se produce esta alianza o esta conformación con Mariano Valiante? Bueno, Mariano Valiante es uno de los coordinadores de los 135 que puso Javier Milei en toda la provincia de Buenos Aires. Conformó un coordinador en cada distrito y este coordinador es encargado de poder conformar una mesa distrital en uno de los distritos justamente y poder conformar una mesa interesante donde podamos ser capaces de poder confluir en una sola lista, sin internas y bueno, ahí es cuando Mariano me convoca y bueno, yo muy agradecido, en un principio tuvimos
estuvimos charlando bastante y ya en enero ya me incorporé como partido vecinalista y fuimos a verlo a Javier Milei a Mar del Plata, tuvimos una reunión con él, con los referentes en la quinta sección, que es Alejandro Carrancio, Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, y bueno, pudimos juntarnos y charlar y bueno, y plantearnos nuestra idea como vecinalista y coincidimos casi en un total, un 100% de lo que podemos hacer en el distrito, ¿no? Mariano Valiante, ¿cómo y por qué llega este acercamiento tuyo a Javier Milei? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a Javier Milei yo ya lo sigo desde que él empezó su candidatura como diputado por Cava, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuve presente en los actos en Plaza Holanda, en Parque Lezama también, y lo que fue el final de su campaña en el Luna Park. Desde ahí que quedamos en contacto con referentes de Javier, junto con su armado, y bueno, en ese día en el Luna Park la premisa de Javier fue llevar para el 2023 la boleta libertaria a toda la Argentina, ¿no? Y bueno, en ese marco fue que ya en el mes de noviembre Alejandro Carrancio y Juliana Santillán, Alejandro es concejal de Mar del Plata, Juliana Santillán es una referente de Javier Milei en Mar del Plata y en la provincia de Buenos Aires, me convocaron y bueno, para sumarme al espacio de ellos y armar en Necochea lo que es Javier Milei 2023, ¿no? ¿Qué es lo que más te atrae de las ideas de Milei? Bueno, realmente Milei es genuino, lo que dejó demostrado es único, es una persona en la cual lo que dice con la boca lo puede avalar con su voto, tanto en la Cámara de Diputados, lo ha demostrado, no votando todos los proyectos que la casta, ¿no? sigue votando, es el Boca River, que se hacen como que son la oposición, pero al momento de votar votan lo mismo. Javier demuestra claramente con su voto que no está en contra, no está a favor de eso y bueno, la verdad que me atrae mucho la figura y la convicción que tienen los jóvenes y en la gente mayor, ¿no? Bien. ¿Cómo cae el mensaje de Milei en los jóvenes precisamente? Bueno, la verdad que los jóvenes creo que en la pandemia, ¿no?, es cuando se ha revolucionado un poco lo que es el fenómeno Milei, porque la gente empezó a tomar conocimiento y empezó a valorar lo que es la palabra la libertad. Y bueno, los jóvenes son los que han llevado a Javier Milei a la popularidad que tiene hoy. Y bueno, la verdad que es muy importante, creo que los menores de 30 años hoy lo estarían votando todos a Javier Milei. ¿Cómo están trabajando en Necochea particularmente, no sé? Y como te decía, Hugo, estamos conformando una mesa junto con Mariano, una mesa que sea de construcción, ¿no?, pensando ya en un gobierno municipal, convocando a vecinos, a comerciantes, como te decía anteriormente, y personas que no han participado en política, para que podamos realmente generar un cambio, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una nueva política y Javier Milei la encarna muy bien a nivel nacional, nosotros queremos llevarlo a nivel local. Como te decía, nosotros desde el 2017 que venimos planteando esto, que el vecino común tiene que participar, que el vecino común tiene que hacer autocrítica también de lo que vota, porque todos los que están gobernando hoy es porque en un momento lo votaron, así que hoy tenemos la posibilidad de votar a una persona que, como decía recién Mariano, tiene convicciones y la lleva adelante, no está por la parte económica porque él resortea su sueldo y no le importa, y es más, con eso genera que la ciudadanía sepa cuánto cobra un diputado, cuánto gana y por qué vive de la manera que vive. Entonces nosotros creemos que nosotros en Necochea tenemos que hacer lo mismo, plantear de que los vecinos se puedan acercar, que puedan juntarse, que puedan venir con nosotros, con sus ideas, con sus proyectos para Necochea, ¿no?, llevándolo local. Nosotros como vecinalistas nos preocupa lo que pasa en el distrito, lo que pasa en Quequén, con estas tasas de decepción que tienen los quequenenses, como muy pocas cloacas, no tienen agua potable, hay problemas con Punta Carballido, la materia fecal cayéndose en el río. Bueno, nosotros nos parece que más allá de arreglar un par de calles y hacer algunas mejoras en la ciudad, nosotros necesitamos cambios profundos en el distrito, y se va a hacer juntamente con gente idónea y gente que se quiera involucrar, no siempre con los mismos, como decía Mariano, con esa famosa casta que generalmente están por su propio negocio y no por la necesidad del ciudadano común. Mariano, en los últimos días se ha hablado acerca de la posibilidad de algún tipo de coalición, de alianza. ¿Creen que esto puede concretarse con algún sector político por parte de los llamados libertarios? Mira, nosotros estamos integrando un frente que se llama La Libertad Avanza. La consigna es clara, Hugo. Se sumó Pablo Nosé con Valores para mi País. Estamos sumando distintas fuerzas políticas de Necochea.
La mesa está abierta, tenemos un límite, sí, que es el kirchnerismo. Nosotros no comulgamos con la idea del kirchnerismo, pero con todos los espacios políticos que se quieran sumar, lo pueden hacer y vamos a escuchar a todos en una mesa y de ahí va a salir la mejor propuesta para Necochea. Si tendrías que definir cuál es la ideología que tiene esta fuerza partidaria, ¿cómo lo harías? La ideología que tenemos, sí, obviamente, que defendemos 3 principios básicos, uno que es la vida, otro que es la libertad y la propiedad privada. Esos son los 3 pilares fundamentales de la libertad avanza en Necochea. Natalia Sánchez Jáuregui es oriunda de Necochea, reside en San Vicente y es diputada provincial actualmente por el partido FE en el Frente de Todos. Está recorriendo la provincia porque apoya fervientemente la posibilidad de que Axel Kicillof sea reelecto en la provincia de Buenos Aires. Sobre esta cuestión política nos habla y también sobre temas que tienen que ver con el distrito de Necochea en particular, ya que es referente también del partido FE en Necochea. Natalia Sánchez Jáuregui la hemos visto en distintas localidades acompañando al gobernador Axel Kicillof. ¿Cuál es el sentido que tiene, qué lectura política se puede hacer de esa actividad? Bueno, sí, a lo largo de todo enero hemos estado en distintas localidades de la costa, más que nada, y también las playas más alejadas que ofrece la provincia de Buenos Aires, como Claromecó, Montehermoso, y bueno, haciendo anuncios que tienen que ver con una temporada que ha batido los récords turísticos y que bueno, eso es una alegría, ¿no?, para el trabajo que se viene haciendo sostenidamente. En la pandemia se trabajó para que esto suceda, pero ahora hemos superado esos índices y trabajando también en ver cómo el turismo puede ser atemporal y poniendo, digamos, el Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires a pensar y trabajar en políticas que puedan lograr romper con la estacionalidad. Y bueno, esto ha sido una muestra que trabajando articuladamente, sosteniendo con distintos programas, se puede lograr. Así fue que hemos participado desde el lanzamiento de la tercera etapa del viaje de egresados, que fue una política muy discutida por la oposición. Sin embargo, hay que pensar que de 4 chicos que terminan el colegio, 2 tienen la posibilidad de irse a un viaje de egresados y a través de esta política rompe con la estacionalidad, vienen a nuestro distrito y generan trabajo, generan que se mueva la gastronomía, la hotelería, los lugares de esparcimiento, los lugares de entretenimiento. Y hay que pensar, bueno, la línea en la que estamos de pensamiento tiene que ver con que podamos acceder todos a estas cuestiones y los chicos se merecían en esta etapa que fueron privados de tantas cosas por la pandemia, poder tener también su viaje egresado. Y me hizo recordar algo muy lejano, cuando yo fui a la escuela 7 y nos llevaban de viaje de egresado a Embalse de Río Tercero y bueno, y recuperar todas esas cosas que son esos complejos turísticos que pensó Perón en esa época y que lo puedan disfrutar los chicos, también los abuelos, bueno, y recuperar tantas de esas cosas perdidas, creo que hacen a que podamos pensar en una provincia diferente. Se te ha escuchado declaraciones promoviendo la reelección de Axel Kicillof. ¿Por qué crees que esto debe suceder? Sí, por supuesto, creo que Axel ha venido haciendo un excelente trabajo. Creo que por primera vez hay un gobernador que piensa en el interior. Tenemos que pensar de dónde se empezó a trabajar con una pandemia en el medio, con los índices, con la toma de deuda que hizo el gobierno anterior y que estamos en una situación económica todavía difícil, pero que poco a poco los programas y las respuestas que va dando un banco provincia puesto con la mirada en lo productivo, no en lo especulativo, a diferencia de la gestión anterior, y que realmente ofrece oportunidades y programas para las pymes, para los pequeños productores, tanto el Ministerio de Producción como el Ministerio de Desarrollo Agrario, que son realmente pensadas muchas para el interior de la provincia. Y en eso
el programa Puentes, que es el acceso a la universidad pública, lo hemos visto en Lobería, en San Cayetano, en Balcarce, que son 3 líneas, una de financiación en lo edilicio, en carreras que tengan que ver con salidas laboral y también en equipamiento para las universidades. Creo que ahí está la clave para muchos de nosotros que somos de acá y que nos tuvimos que ir en busca de oportunidades a trabajar y a estudiar, puedan quedarse, puedan pensar en qué distrito queremos. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente, no en plantear candidatos, sino en trabajar un proyecto de distrito acompañados por la ciudadanía, escuchando, invitarlos a participar y elaborar realmente una plataforma de gobierno que tenga también la prioridad de las obras que el distrito necesita para poder avanzar. Nosotros siempre digo, no queremos una nueva Necochea, queremos recuperar parte de lo que fuimos. En nuestra infancia teníamos un casino que era un edificio único en el país, teníamos el puerto también con la pesca, con las empresas que daban trabajo a miles de quequenenses, teníamos un servicio de salud con más de 5 lugares privados y lo público, como el hospital de Quequén, y sin embargo ahora vamos retrocediendo y perdiendo todo tipo de lo público, el valor de lo público, y creo que la diferencia que vamos a ver en esta elección es que quien trabaja para la comunidad como si fuera una empresa privada y quienes pensamos que en la defensa de lo público, tanto el Parque Miguel Lilio, el Hospital de Quequén para los quequenenses, defender como en este momento se están manifestando para que no cierre el servicio de oncología. Nosotros hicimos gestiones y para que estuviera esa campana que impedía que siga el servicio de oncología, el Hospital Malbrán, el Centro de Investigación Malbrán lo iba a prestar en comodato, sin embargo la Secretaria de Salud, reunida con quienes estaban al frente de ese pedido, se ha negado a que siga no el servicio de oncología, sino que los pacientes puedan seguir recibiendo el tratamiento en Quequén. Y bueno, en esas cuestiones como el parador integrador que se convirtió en un lugar en una cervecería, esas distintas miradas, yo creo que eso va a ser fundamental para la elección que viene, que los necochenses, que todo el distrito de Necochea, los quequenenses, el interior, pueda elegir qué modelo de distrito quiere, con una mirada en lo privado o una mirada en recuperar lo público y también apoyar al sector privado para que crezca, para que se desarrolle, pensar en un desarrollo también industrial que hace mucha falta junto a los privados y también acercar todas las herramientas que el gobierno provincial tiene para el crecimiento de estos sectores. Si bien señalás, no hablas de candidaturas, en cuanto a fuerzas partidarias, el partido FE participaría dentro del Frente de Todos, presentaría sus propios candidatos, ¿de qué manera se presentaría para las elecciones de este año 2023? Bueno, nosotros estamos trabajando en un sector mucho más amplio, estamos hablando no solamente con sectores que tienen que ver con el partido FE, sino con el peronismo, con muchos personas que fueron funcionarios, concejales, jubilados en lo judicial, productores, gastronómicos, hoteleros, que venimos escuchando hace bastante tiempo. Ustedes pueden ver que en la playa pasamos por la vereda, vemos agua servida, vamos a Quequén y realmente los vecinos están hace muchísimo tiempo muy enojados con el tema del polvo, de las calles. Bueno, nosotros no queremos ciudadanos de primera y de segunda, nosotros estamos pensando en algo más amplio y vuelvo a decir, en pensar en trabajar en una plataforma de gobierno y después para nosotros falta mucho todavía para elegir un candidato o candidata que represente estas propuestas, no que represente un espacio, sino una propuesta de una plataforma de gobierno y decirle a la ciudadanía qué queremos hacer, porque
hemos visto que porque muchos tienen ganas, se largan a decir somos candidatos o soy candidato, y creo que no es serio eso decirle a la ciudadanía, sino que tiene que haber un acompañamiento de distintos sectores, de organizaciones, de la organización civil también, que es tan importante, de también abrir la discusión en los temas. ¿Por qué decir la Necochea del no y del sí? Creo que tenemos que ser amplios, y los que dicen no queremos las petroleras, escucharlos. Y los que dicen que sí, y bueno, traer los técnicos, traer las personas idóneas para que toda la comunidad escuche y pueda hacerse realmente una idea que tenga que ver con el acceso a la información. Y como este tema del parque y todos los temas que tenemos como comunidad sin resolver hace tantos años. Y es fácil a veces ponerse en la punta de ahí de la obra de efluentes cloacales y decir esto es lo que se tiene que hacer, porque todos sabemos qué es lo que se tiene que hacer. El tema es cómo gestionamos, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo damos señales claras al gobierno provincial y nacional para que eso se realice. Nosotros, desde que empezó mi gestión como legisladora, estamos siguiendo los pasos de ya gestionada la obra de planta de efluentes cloacales, y bueno, seguramente vamos a tener novedades, no quizás inmediatamente como nos gustaría, pero estamos comprometidos con seguir los pasos de esa obra, y seguramente, como dijimos que el PAMI de Quequén se iba a abrir, y nadie creía, y algunas cuestiones que fueron sucediendo, lo del casino, que el paño se iba a abrir, y se abrió, que hemos estado de una manera muy acompañando, no protagonizando, porque creemos que lo del casino ha sido un logro totalmente de los trabajadores, y lo han sostenido en el tiempo y lo han defendido. Lo mismo ahora el tema de oncología de Quequén. En eso nosotros somos respetuosos y acompañamos, gestionamos, generamos reuniones para que puedan expresar y ser escuchados. Y bueno, ese es el compromiso que tenemos. En el día martes vamos a realizar un encuentro abierto a la ciudadanía para participar, para reflexionar y para empezar a delinear qué distrito queremos y poder hacer una plataforma para las próximas elecciones. Por otra parte, como referente del partido FE, pero además de Huatre, ¿qué evaluación haces de que finalmente se llevó a cabo un proceso eleccionario, siendo reelecto en este caso José Boitenco? Bueno, sí, la verdad que trabajamos mucho, fue un logro muy importante para nosotros. Obviamente que todavía falta, porque recuerdo que las elecciones se adelantaron un año, y que la obra social sigue en manos de quienes son los opositores a la gestión de José Boitenco, como algunas seccionales de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país. En el caso de Necochea también sigue, digamos, en manos de la oposición, así que todavía tenemos un largo trabajo. Sabemos que Osprera no está dando el servicio como corresponde, obviamente que estamos trabajando. Yo les pido a los ciudadanos y ciudadanas que son afiliados, que se acerquen a las oficinas del OMIC, que hagan los reclamos. Ya estamos pensando nosotros en tener algún lugar para poder recepcionar todas las cuestiones y poder dar un servicio como corresponde. Y bueno, y vamos a seguir trabajando en todas esas cuestiones que tenemos que recuperar para poder dar respuesta y, como era antes, ser elegidos por el mejor servicio que daban. Pero a la vez también tenemos que pensar que hay un problema de salud en general en el distrito, que tenemos en este momento un solo lugar privado, y que eso hace que se complejice la atención de todas las obras sociales, y que es un punto muy importante que tenemos que trabajar todos los que estamos involucrados en la política. Vemos en el día de ayer se entregó una ambulancia en Balcarce, un tomógrafo. Bueno, también queremos saber por qué no se hacen determinadas gestiones. Nosotros realmente, al no tener una articulación con el gobierno municipal, se nos informan cosas que por ahí no son las que realmente pasan. Y es muy difícil trabajar en este modo. Si nosotros tuviéramos un distrito
no digo alineado políticamente, porque vemos Balcarce el radicalismo, San Cayetano lo vería, y sin embargo hay respuestas del gobierno provincial nacional que benefician a la comunidad en su conjunto, y acá en Necochea vemos que van muy lentamente y que a veces ni siquiera llegan. Hacemos la segunda y última pausa en El Ciudadano. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Con esa música, con ritmo de rock, con letras de María Elena Walsh, interpretadas por los Marielenos, este grupo necochense, comenzaba la edición número 62 del Festival Infantil de Necochea, que se desarrolló durante 4 jornadas. Comenzó, como decíamos, con la música de los Marielenos y posteriormente una gran diversidad de actividades destinadas fundamentalmente a los más pequeños, pero también para toda la familia. Sin lugar a dudas, en cuanto al desfile que se llevó a cabo, se notó el aporte realizado por el director de Cultura actual, que es Juan Gamba, y su colaborador Enrique Parisseis, sobre todo en el desfile, que no fue el tradicional de comparsas y carrozas, sino que tuvo otra característica,
con mucho colorido, con mucho glamour, llevado a cabo en el Jardín Francés del Parque Miguel Lilio. Y el cierre de lo que fue este festival infantil estuvo a cargo de Topa, que fue un atractivo para los más pequeños. Nosotros les mostramos ahora de qué manera se desarrollaba este desfile que, como les decía, fue colorido y glamoroso. Y así llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano, que se emite por Somos a través de Flow los miércoles a la hora 23:30, con reiteración el día jueves a la hora 11 y los sábados a las 18. Por supuesto que también nos pueden ver a través de YouTube y también en nuestro propio portal de noticias, que es www.elciudadanonecochea.com.ar. Hasta la semana que viene.